Nadie nace reina, mucho menos una villana, pero Atalía nació en el fuego cruzado entre el poder y la perdición, hija del rey Ahab y de la temida Jezabel, nombres que hasta el viento evita pronunciar. Creció en Samaria, capital del reino septentrional de Israel. Allí, desde muy pequeña, le enseñaron que el trono es más que un lugar de honor. Es un campo de batalla, y quien vacila, cae. Su infancia no tuvo cuentos de hadas. Hubo sacrificios a dioses extraños, alianzas forzadas e intrigas palaciegas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Atalia aprendió a usar las palabras como armas. El ejemplo le vino de su madre. Jezabel era fuego y hielo al mismo tiempo. Se enfrentaba a los profetas, manipulaba a los reyes y movía el reino como si jugara con las piezas de un tablero de ajedrez. Atalía lo observaba todo con ojos atentos y lo guardó. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Por fuera, era una princesa real más. Por dentro, estaba moldeada como una piedra que resiste la lluvia. Silenciosa, firme, decidida. Nadie allí sabía que esta joven tenía un plan mucho más grande que ser la esposa de un rey. Ella quería reinar sola, pero para ello tenía que salir de Samaria. Tenía que ir más allá de las fronteras de su pueblo, cruzar los límites del reino de Judá, donde el linaje de David todavía era fuerte y donde Yahvé todavía era adorado como el único Dios. Fue entonces cuando surgió una oportunidad que lo cambiaría todo. Un matrimonio. No por amor, por supuesto. El amor no formaba parte del juego. Era pura política, una alianza entre reinos enemigos. Atalía estaba prometida a Joram, hijo del rey Josafat de Judá, y como quien echa las redes al mar esperando una buena pesca, se hizo a la mar. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El viaje a Jerusalén no solo fue largo, sino también simbólico. Atalía dejaba atrás el palacio donde creció, los altares de Baal, las intrigas de su madre, los gritos ahogados de los profetas perseguidos. Pero todo eso lo llevaba dentro, como quien lleva un perfume demasiado fuerte que se pega a la piel y no se quita ni con el tiempo. Al cruzar las puertas de Judá, los ojos de la princesa extranjera ya escrutaban el territorio con frialdad. Este no era un nuevo hogar, era territorio por conquistar. El pueblo la recibió con celebración, por supuesto. Después de todo, una alianza entre Israel y Judá era rara y llena de promesas. Era como si dos mundos hubieran dejado por fin sus lanzas a un lado para brindar con vino. Pero solo había que mirar más de cerca para darse cuenta de que la sonrisa de Atalía no decía paz. Decía, espera. Joram, su marido, era el típico príncipe criado a la sombra de su padre. Tenía sangre real, pero sus ojos carecían de brillo. Y fue entonces cuando Atalía vio su oportunidad, cuando los ojos del pueblo se volvieron hacia la nueva pareja real. Ella comenzó a coser su influencia en los rincones del palacio, palabras dulces, consejos cuidadosos, hasta que las decisiones de Joram empezaron a llevar su tono. Pasaron los días, y poco a poco Judá fue cambiando. Nada demasiado escandaloso al principio, un altar aquí, un permiso allá, pero lo que parecía pequeño era solo el principio. Atalía no estaba allí para ser una esposa decorativa. Ella quería moldear a Judá a su imagen, y la imagen que llevaba venía directamente de los días oscuros de Samaria,
y mientras el pueblo todavía se estaba acostumbrando a la nueva reina, en lo más profundo del trono, la fe en Yahvé empezaba a mostrar signos de debilidad, y Judá poco sabía que las raíces del norte se estaban extendiendo silenciosamente. Todo parecía bajo control, hasta el día en que Joram subió al trono como rey. Entonces el juego realmente comenzó. Joram fue finalmente coronado. El pueblo aplaudió, los músicos tocaron, el templo resonó con palabras de bendición, pero en el fondo era Atalía quien realmente sonreía. Ahora el rey era su esposo, pero el mando, eso ya estaba en sus manos. Joram era rey de nombre, pero era Atalía quien soplaba decisiones en su oído, y ella soplaba con calma, como quien enciende brasas sobre un paño seco. Primero vino el acercamiento con los dioses del norte, luego vinieron las concesiones. Comenzaron a aparecer extraños altares aquí y allá, al principio discretos, luego abiertos de par en par. El templo de Yahvé ya no era el único lugar de culto. El olor del incienso quemado para Baal empezó a mezclarse con el aire de Jerusalén. La gente se sorprendió, sí, pero también callaron. Después de todo, cuestionar las decisiones del rey era peligroso, y todos sabían que detrás del rey había una reina que no toleraba la oposición. Los que lo intentaron desaparecieron de las plazas, perdieron sus posiciones y callaron de repente. Mientras tanto, Atalía se movía por el palacio como alguien que había nacido allí. Ya no era la princesa de fuera. Ahora formaba parte de la corte, de la sangre, del poder. Organizaba, influía y decidía. Y Joram, acostumbrado ya a la fuerte presencia de su esposa, ni siquiera se dio cuenta de que el trono en el que se sentaba estaba siendo moldeado a su medida. Pero el reinado de Joram no fue un lecho de flores. De hecho, fue una sucesión de problemas, guerras, revueltas, enfermedades. Todo parecía ir mal. Y en medio del caos creció un hijo, Ocosías. Criado viendo a su padre retroceder y a su madre avanzar, Ocosías aprendió quién mandaba realmente. Y cuando Joram cayó enfermo y sus días empezaron a acortarse, la sombra de Atalía se extendió aún más por los pasillos del palacio. El trono estaba a punto de cambiar de dueño otra vez, y esta vez el juego del poder iba a ser aún más peligroso. Cuando Joram murió, el luto fue silencioso, no se podía negar. Su reinado había estado marcado por las derrotas, la idolatría y la desconfianza. Pero incluso antes de que se enfriara el trono, Ocosías ya estaba siendo coronado. Joven, inexperto, fácilmente impresionable. Era como una vela recién encendida en medio de un fuerte viento. Y el viento, en este caso, soplaba del lado de su madre. Atalía no solo le aconsejaba, sino que le moldeaba. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, llevaba su voz detrás. Y ella sabía exactamente qué decir. Había pasado toda una vida observando a reyes y profetas, aprendiendo los atajos del poder. Ahora, con su hijo en el trono, gobernaba disfrazada, pero con mano firme. Ocosías siguió los caminos de la casa de Acab, la casa de su propia madre. Se acercó a los reyes del norte, se involucró en alianzas peligrosas e ignoró por completo la tradición de David. Al poco tiempo, su imagen ante el pueblo era una mezcla de duda y decepción. No parecía un rey de Judá, parecía un extranjero sentado en el trono equivocado. Fue durante esta fase de confusión cuando decidió visitar al rey Joram de Israel, que había sido herido en una batalla contra los sirios. El viaje parecía sencillo, fraternal y político, pero detrás de este gesto se escondía una trampa que nadie vio venir. Jehú, un comandante elegido por Dios para derrocar la casa de Ahab, estaba esperando, y el encuentro entre los dos reyes se convirtió en una masacre. Ocosías trató de huir, corrió, se escondió, buscó refugio, pero fue inútil. Lo encontraron y lo mataron, como si fuera un nombre más en la lista de Jehú.
El rey de Judá había caído. Otra vez. La noticia llegó como un rayo a Jerusalén. El pueblo estaba conmocionado, el trono estaba vacío, los descendientes de David estaban amenazados. Y Atalía no lloró. Ella no era el tipo de ser sacudido, todo lo contrario. Cuando el caos golpeó, vio la oportunidad perfecta para hacer lo que nadie esperaba. El palacio estaba en silencio cuando llegó la noticia. El rey Ocosías había muerto. Ninguna ceremonia, ninguna advertencia, ningún heredero preparado. Todo lo que quedaba era el vacío y el miedo. Pero en medio del luto y la confusión, una figura caminaba con pasos firmes por los pasillos. Atalía. No vaciló, no derramó ni una lágrima. Por el contrario, vio la apertura perfecta en el caos. Sin perder tiempo reunió a los soldados, llamó a los oficiales e hizo algo que ni los más fríos esperaban. Mandó matar a todos los descendientes reales, todos los hijos, nietos, sobrinos, cualquiera que tuviera la sangre de David corriendo por sus venas. Fue un golpe seco y cruel, como una cuchilla que corta todo a la vez. Lo que una vez había sido una línea sagrada de reyes, ahora parecía un campo devastado. Atalía no quería rivales. Ella quería el trono, y para sentarse en él tenía que asegurarse de que nadie más pudiera reclamar el derecho a gobernar. Con sus gritos amortiguados por los muros del palacio, se proclamó reina, la única mujer en reinar en Judá. Pero no por aclamación, por la fuerza, por miedo. El pueblo observaba atónito. Nadie se atrevió a levantar la voz. Era como si la noche hubiera caído sobre Jerusalén y nadie supiera cuándo volvería a iluminarse. Atalía subió al trono con la frialdad de quien ya lo había planeado todo. Los altares a Baal volvieron a erigirse. El templo de Yahvé fue apartado. Los profetas se escondieron. La fe fue silenciada. Pero mientras celebraba su nuevo poder, pensando que había eliminado a todo el linaje real, una pequeña chispa escapó de sus ojos. Un bebé, un niño, salvado por manos valientes, escondido donde nadie se atrevería a mirar. Dentro del propio templo, donde Atalía nunca habría imaginado, la esperanza aún respiraba muy silenciosamente, pero viva y creciendo. En medio de la matanza ordenada por Atalía, cuando todo parecía perdido y el linaje de David parecía haber sido borrado para siempre, alguien decidió actuar. Josaba, hermana de Ocosías, vio acercarse el peligro y no se quedó de brazos cruzados. Sabía que entre las víctimas había un bebé aún en sus brazos, el pequeño Joás, hijo del rey asesinado. Sin pensárselo dos veces, Josaba lo cogió en brazos, lo envolvió en paños sencillos y junto con su marido Joiada, el sumo sacerdote, llevó al niño a donde a nadie se le habría ocurrido mirar, el templo, el mismo lugar que Atalía despreciaba. Allí, en los silenciosos y sagrados corredores, Joás fue escondido. Creció entre los utensilios del altar, escuchando las antiguas historias de la fe de sus antepasados, aprendiendo a caminar entre los levitas y respirando la esperanza que solo sobrevive en secreto. Mientras el mundo exterior adoraba a Baal y se inclinaba ante Atalía, en el interior del templo se estaba formando un nuevo rey, sin corona, sin multitud, pero con un propósito. Durante 6 años enteros, Atalía reinó, sin saber que una amenaza dormía a pocos metros de sus propios decretos. Para ella, el templo era un lugar olvidado, un símbolo de un tiempo que quería borrar. Poco sabía ella que ese tiempo estaba siendo reconstruido por las manos de un sacerdote paciente y una mujer valiente. Joás aún no sabía lo que le esperaba. Era solo un niño, pero cada paso que daba dentro del templo era un paso que el destino vigilaba. Joiada, el sacerdote, lo sabía. Estaba esperando. Se preparó. Como quien cuida una semilla en medio del desierto, alimentó al niño con fe, verdad y coraje. Mientras tanto, fuera,
Atalía sentía que el trono se hacía cada vez más firme bajo sus pies, sin darse cuenta de que delante de sus narices el suelo ya empezaba a resquebrajarse. Durante 6 años, Atalía reinó sola. Ningún rey a su lado, ningún descendiente legítimo a la vista. Sobre el papel era soberana, pero en la práctica gobernó con puños de hierro y un corazón que ya no latía por Judá, solo por sí misma. En el centro de la ciudad se erigieron con orgullo altares a Baal. Los sacrificios a dioses extranjeros se convirtieron en parte de la rutina. El templo de Yahvé, donde antes resonaban fiestas y cánticos, se convirtió casi en un almacén olvidado. Los levitas caminaban en las sombras y los profetas desaparecieron. Atalía no solo gobernó, sino que reescribió el alma del pueblo. Como pintura oscura arrojada sobre un viejo mural, cubrió todo lo que le recordaba el pacto con Dios. Ella no solo quería gobernar, quería borrar el pasado. Pero no todo obedecía a la fuerza. Tras los muros del templo había susurros. Algunos aún recordaban las promesas hechas a David. Algunos aún esperaban. Y en medio de todo esto, Joás crecía. Era curioso, hacía preguntas, observaba, y aunque no lo entendía todo, sabía que llevaba algo especial. Joiada, el sacerdote, no hablaba mucho, pero cada gesto, cada mirada, parecían enseñarle una lección silenciosa. Aquellas paredes, aquel templo, aquel escondite, no eran solo un refugio, eran una escuela. Y Joash, sin saberlo siquiera, era un alumno en una misión mucho mayor. Afuera, la gente estaba sombría, ya no había celebraciones. El resplandor de la ciudad santa se había desvanecido. Pero Atalía, envuelta en sus rituales, bañada en oro y perfumes paganos, creía tener el control. No notó el cansancio en sus rostros, no oyó los murmullos en las calles, y menos aún se dio cuenta de que justo bajo sus pies, en el interior del templo abandonado, se estaban trazando planes. Porque una cosa es cierta: por muy oscura que sea la noche, el día siempre encuentra la forma de levantarse. Joiada esperó. Esperó como quien conoce el tiempo de las estaciones. Sabía que no podía precipitarse. Un paso en falso podría costarle no solo la vida a Joiada, sino también la última esperanza del pueblo de Judá. Pero el tiempo pasó, y cuando Joás cumplió 7 años, los ojos del sacerdote dijeron lo que su boca callaba. Ahora, comenzó a moverse poco a poco. Convocó a los levitas, reunió a los guardias del templo, llamó a los líderes fieles que aún quedaban. Personas que habían permanecido en silencio por miedo, pero que en el fondo anhelaban ver a Judá en paz. Y uno por uno siguieron el plan. Era sábado. El templo estaba aparentemente como siempre, tranquilo, silencioso, pero adentro hervía. Se distribuyeron espadas, las puertas estaban cerradas, cada grupo conocía su lugar. Era como si todo el espacio sagrado se hubiera transformado en un campo de batalla a punto de estallar, solo que en silencio. Entonces apareció Joash, vestido como un rey, con una corona brillando sobre su cabello juvenil, pequeño de tamaño, pero un gigante en aquel momento. Joiada lo presentó al pueblo dentro del templo. «Aquí está el hijo del rey», anunció, y el sonido que vino después fue insoportable. Aplausos, gritos, trompetas, un estruendo que rompió el silencio de 6 años. El pueblo estalló en júbilo, como quien despierta de una pesadilla. Los guardias rodearon al muchacho con respeto, y allí, en medio de la multitud, sucedió lo improbable. Joás fue coronado. Afuera, Atalía oyó el ruido. Corrió al templo, empujando a los guardias, tratando de entender. Cuando vio al niño sobre el altar, rodeado por el pueblo, lo comprendió todo de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. La sangre pareció helársele en las venas.
y lo único que consiguió gritar fue un grito desgarrado y desesperado. ¡Traición! ¡Traición! El grito de Atalia resonó como un trueno sobrenatural. ¡Traición! ¡Traición!, gritó, rasgándose la ropa en un gesto desesperado. Pero nadie corrió a calmarla. Nadie acudió en su defensa. El pueblo, que durante tanto tiempo había temido sus ojos y sus decretos, ahora la miraba con silencio y desprecio. Allí, en medio del templo, con Joás de pie ante la multitud, ya no era la reina. Solo era una mujer asediada, un error que el tiempo estaba corrigiendo delante de todos. Los guardias no dudaron. Joiada dio la orden clara: no la matéis aquí, en el lugar santo, lleváosla fuera. Y así se hizo. Atalía, que una vez había entrado en aquel palacio con la cabeza bien alta, fue arrastrada ahora fuera de los muros, no como monarca, sino como amenaza. Intentó defenderse, intentó apelar al nombre de su familia, a la sangre que llevaba, pero ya era demasiado tarde. El pueblo no había olvidado lo que ella había hecho. La sangre de los hijos del rey aún clamaba desde la tierra, y ahora, por fin, se oía el eco. Fuera de las puertas del templo, en un punto donde las piedras ya no protegían y donde lo sagrado no podía llegar, Atalía fue ejecutada, sin ceremonia, sin aplausos. La mujer que había gobernado con mano dura, que había intentado borrar el linaje de David, se sumió en el silencio que ella misma había impuesto durante años. Dentro del templo, Joás observaba todo con los ojos de alguien que aún no comprendía lo grande que era aquello. Pero el pueblo comprendió. Joiada lo entendió. Era el fin de un ciclo oscuro. Y allí, entre trompetas y promesas renovadas, Joás fue colocado oficialmente en el trono. Un niño rey, un nuevo comienzo. Pero ser coronado es solo el primer paso. Reinar, esa es otra historia. Y Joás, a pesar de su juventud, tendría que enfrentarse a sus propios caminos, elecciones y pruebas. Porque la corona puede ser ligera al principio, pero el peso viene con el tiempo. El trono estaba ocupado de nuevo. Joás, con sus 7 años y sus ojos vigilantes, era ahora rey de Judá. El pueblo lo aclamaba, pero en el fondo todos sabían que era el sacerdote Joiada quien llevaba las riendas. Era más que un consejero, era el guardián de la promesa, el hombre que protegía el linaje de David cuando todo parecía perdido. En los primeros años, Joás hizo lo correcto. Derribó los altares de Baal, restauró el templo, devolvió los cantos, las fiestas, la alegría que Jerusalén había olvidado como era. Parecía que por fin la luz había vuelto a brillar sobre Judá, pero el tiempo pone a prueba incluso a los mejor intencionados, y a medida que Joás crecía, las decisiones pasaban a ser suyas. Joiada se hizo mayor, el niño se convirtió en hombre, y el hombre rey hasta la médula. Atalía, incluso muerta, dejó su huella. No solo en los pasillos del palacio, sino en las decisiones que siguieron. Su nombre se convirtió en un amargo recuerdo, su historia en una advertencia. Pero aún así, algunas de las semillas que plantó permanecieron ocultas en la tierra de los corazones del pueblo. Y un día, sin Joiada, esas semillas comenzaron a brotar de nuevo. Joás, el rey que comenzó restaurando todo, se encontró rodeado de aduladores. Comenzó a escuchar consejos torcidos. Comenzó a distanciarse del Dios que lo sostuvo cuando era solo un bebé escondido. Y poco a poco, la línea entre el bien y el mal se fue difuminando. La historia que comenzó con un rescate milagroso y un grito de libertad recorría ahora caminos peligrosos. Como si el peso de la corona se hubiera vuelto más difícil de lo que parecía. Y es entonces cuando te paras, tomas aire y miras todo lo que ha quedado atrás, porque la historia de Atalia, con toda su oscuridad, aún nos habla. Y lo que revela, bueno, merece la pena pensarlo. La historia de Atalía no es solo sobre una mujer que tomó el trono,
Se trata de lo que sucede cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo. Nació entre reyes, creció con el ejemplo de una madre que mandaba más que muchos hombres y aprendió desde pequeña que para ganar había que controlar. Y lo consiguió. Llegó a la cima, eliminó rivales, reinó con firmeza, pero lo perdió todo. Porque el poder, sin propósito, destruye donde quiera que vaya. Atalía quería borrar la historia de Judá. Quería romper el linaje de David. Pero incluso con todos sus esfuerzos, un bebé escapó. Solo un bebé. Y solo eso bastó para demostrar que cuando Dios tiene un plan, ninguna oscuridad puede impedir que nazca la luz. Al final, Atalía cayó sola, sin aliados, sin apoyo, sin honor. Y la lección está ahí, muy clara. Los que construyen imperios pisando a otros, un día pisan al equivocado. La fuerza que utilizó para conquistar fue la misma que se volvió contra ella. Pero la lección no es solo para los que tienen coronas. Es para todos los que en algún momento se han dejado guiar por el miedo a perder el control. Es para los que creen que pueden hacer cualquier cosa para mantenerse en la cima. Es para los que olvidan que cada decisión construye un camino y que un día siempre se vuelve por donde se vino. Al mismo tiempo, la historia también trata de la esperanza. Sobre lo que ocurre cuando alguien decide proteger, aunque sea en silencio. Jehosheba, Joiada, Joás, todos ellos formaban parte de un plan que resistió en medio del caos. Y eso es lo que permanece. Mientras haya alguien dispuesto a proteger lo que es justo, la verdad siempre encontrará la forma de volver. Porque los reyes pasan, las reinas caen, los tronos se desgastan. Pero las promesas hechas por Dios, esas nunca fallan. Si te gustó la historia de Atalía y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.